Mi papá solía decir que podía ver caras en las baldosas del piso. Los del baño específicamente. Me reí y le dije que eso es algo normal. Se llama pareidolia. La tendencia a ver un patrón donde no lo hay. Como ver una nube y pensar que parece una tortuga. La gente ve caras en objetos inanimados todo el tiempo. Entre las vetas de la madera y las manchas de tinta, las hojas de té y la pintura derramada, vemos algo donde no hay nada. La Virgen Santísima en un queso asado. Jesús en una mancha de agua debajo del fregadero. San Pedro en quesadilla. Me reí, pero después de que mi papá falleció, comencé a verlos también. En las losas del piso, no en las quesadillas. Parecen enojados, me había dicho. Y ahora están dejando mensajes. No creo que esto sea pareidolia. Eso realmente me asustó por alguna razón. Mi papá era un tipo inteligente. Él ya sabía qué era la pareidolia, aunque yo pensaba que le estaba enseñando algo nuevo. Por ejemplo, cuando vimos Jeopardy, él ya sabía todas las respuestas, incluso si yo era el único que las decía en voz alta de vez en cuando. Entonces, cuando comencé a notar las caras en las baldosas del piso después de su muerte, tomé nota. Empecé a dibujarlos. Escribir los mensajes que me enviaban mientras yo intentaba descifrar sus significados ocultos. Intenté no obsesionarme tanto con ellos como él antes de morir. Antes de que se ahogara. Las caras en las baldosas del suelo no me parecieron enojadas. Parecían felices. Complácidos consigo mismos. Al principio me pareció divertido ver las caras y leer los mensajes secretos que me dejaron, descifrarlos, no solo en las baldosas del suelo, sino cada vez en más lugares. Las baldosas del piso me dijeron que cuidado con el mensajero en bicicleta y en mi camino al trabajo lo vi venir y me detuve en seco. Si hubiera continuado, me habría salpicado un segundo después en el gran charco en el que se desvió accidentalmente. Habría terminado cubierto de barro y mi día se habría arruinado. Sonreí y entré al trabajo, sabiendo que tenía una línea especial con algún poder que tenía algunos trucos bajo la manga. Claramente, esto había sido solo una forma de demostrar sus habilidades, y me preguntaba qué sería lo siguiente. Los mensajes volvieron poco después, ocultos en los patrones de la encimera de mármol de la cocina del trabajo. Mientras revolvía la crema en mi café, lo miré y traté de distinguirlo. Justo cuando descifraba el mensaje, alguien dijo, ¿estás bien, George? Era mi jefe. Él me estaba mirando mientras yo revolvía mi café sin pensar, tal como lo había estado haciendo durante 5 minutos. También había estado hablando en silencio en voz baja mientras intentaba descifrar las palabras en el mensaje oculto en la encimera de mármol. Oh. Lo siento. Sí. Simplemente, perdido en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Sacudió la cabeza y fue al refrigerador a buscar otra bebida energética. Mientras pasaba junto a mí en su camino de regreso a la oficina, murmuró en voz baja. ¿Realmente sabes cómo elegirlos, no, Craig? Estoy bastante seguro de que me despedirá pronto. De todos modos, ese mensaje me dijo qué hacer a continuación. Había foros en línea, decía. Lugares donde podría aprender más. Lugares donde pude encontrar una comunidad entre los demás que pudieron ver los mensajes. Las caras. En la web oscura encontré la comunidad oculta y utilicé la contraseña que me dieron los mensajeros en la losa de mármol. Una prueba más de que esto era real. La contraseña funcionaba. Me permitieron convertirme en miembro de su organización, los Pareidoliacs. La comunidad secreta tenía un propósito: seguir las instrucciones dadas por los mensajeros y cumplir sus órdenes. Me convertí en un miembro valioso de la organización después de que revelé que tenía talento para dibujar las caras ocultas y decodificar sus mensajes. No todos eran capaces de eso. La mayoría simplemente tuvo que recordar las cosas lo mejor que pudo, ya que los rostros nunca aparecían en las fotografías. Pronto pasé todo mi tiempo con los otros miembros del grupo en línea, decodificando mensajes secretos. Mi familia quería saber sobre mis intereses, así que les hablé de nuestro grupo. Me dijeron que estaba perdiendo el control y que necesitaba ayuda. Por mucho que intenté convencerlos, me dijeron que no era más que pareidolia. Encontrar patrones donde no los había. Mi mamá me reservó una sesión con un psicoterapeuta. Solo para una charla. Dijo que me estaba tomando demasiado en serio la muerte de mi padre y que mi obsesión por los rostros era una ilusión provocada por el trastorno de estrés postraumático, tal vez. Por lo que había presenciado ese día en el muelle. Le dije que estaba equivocada. Sabía a ciencia cierta que estaba equivocada. Dijo que sonaba igual que mi padre.
La siguiente vez que vi los rostros, en el techo estampado del vagón del metro, noté que parecían enojados. Me dijeron que fuera al muelle. Al mismo muelle donde había sucedido y donde había muerto. Y así lo hice. Mirando hacia el agua negra como la tinta desde la desvencijada plataforma de madera de arriba, vi cómo la luz brillaba y se reflejaba en la superficie del lago. Haciendo patrones donde no los había. Mensajes y rostros. Rostros familiares profundamente extrañados y desaparecidos demasiado pronto. Uníte a él. Mi pie cruzó el borde. Estaba a punto de inclinarme y sumergirme en las frías y salobres aguas de abajo, cuando vi aparecer el rostro junto a las palabras. Ya no estoy enojado. Pero tampoco sonríe. Parecía hambre. Di un paso atrás y frunció el ceño. Sacudiendo la cabeza, traté de aclarar mis pensamientos y recordar por qué estaba allí. ¿Por qué estaba haciendo esto? El brillante reflejo de la luna en el agua debajo me dijo que no me preocupara, que simplemente me rindiera, y antes de darme cuenta estaba cayendo. El agua helada me sorprendió y me sentí incapaz de moverme mientras mi mente se quedaba en blanco por completo, incapaz de registrar la gravedad de la situación en la que me acababa de encontrar. Inmediatamente me di cuenta de que no quería esto. Cualquiera que fuera la fuerza que me había traído aquí, era la misma que había matado a mi padre. Me había estado engañando todo este tiempo, enredándome con los mensajes secretos escondidos en los azulejos y la madera, en las encimeras de mármol y en los techos estampados. La fuerza me empujó hacia abajo, me agarró por los tobillos y me llevó bajo la superficie, tragando agua en lugar de aire y sintiéndome inmediatamente sin aliento. Mis piernas comenzaron a patear y comencé a intentar nadar hacia la superficie en el agua helada. Logré levantarme para tomar aire, tosí con los pulmones llenos de agua y tomé una gran bocanada de aire, mirando a mi alrededor con los ojos muy abiertos por el pánico. No había nadie alrededor a esa hora de la noche y las olas eran altas y una grande estaba a punto de romperse y estrellarse sobre mí. Contuve la respiración y me preparé para el impacto. La pared de agua se estrelló contra mí y sentí que me sangraba la nariz por el golpe repentino. El agua también subió hasta mis vías respiratorias y me encontré hundido hacia abajo y sin poder expulsarla. Me hundí más y más, sintiéndome pesada por el peso de mi ropa, desorientada por la fuerza del impacto de la ola. El agua se reflejaba en patrones extraños, haciendo que pareciera que arriba era abajo y abajo era arriba. Quedándome sin aliento, luché por encontrar el camino de regreso a la superficie, pero no podía decidir qué camino tomar. Elegí la dirección que me parecía correcta y pateé tan fuerte como pude para intentar volver al aire en la superficie. Estaba aterrorizada de morir, pero al mismo tiempo furiosa, porque sabía que la entidad que había matado a mi padre estaba intentando hacerme lo mismo a mí. Solo ahora que estaba a punto de morir en la misma tumba de agua donde su cuerpo se perdió y nunca fue encontrado, me di cuenta de lo tonto que había sido. Me maldije al recordar cómo me había puesto del lado de la gente de los foros en lugar de mi propia madre, y deseé haberle creído cuando dijo que los pareidoliacs no eran más que problemas. Fue entonces cuando vi aparecer de repente la escalera de cuerda a mi lado. Miré hacia arriba y vi a mi madre parada en el muelle, con una expresión de preocupación en su rostro. Ella me gritaba y señalaba la escalera de cuerda mientras yo luchaba y luchaba en el agua helada. Agarrándome al primer peldaño que pude conseguir, comencé a subir. Una vez que salí del agua, me dijo que le preocupaba que yo estuviera empezando a seguir los pasos de mi padre. Que tal vez los mensajes secretos y los códigos ocultos me habían llevado al mismo lugar que le había quitado la vida. Ella había traído la escalera de cuerda de la casa en el árbol de mi infancia, pensando que podría necesitarla por alguna razón. Una vocecita dentro de su cabeza le había dicho que lo trajera consigo. Y ella había escuchado.